El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy, como todos los martes, aquí con ustedes para platicar y obviamente ahorita tenemos un tema muy importante que es precisamente la muerte de Francisco, la muerte del Papa Francisco I, de este Bergoglio, y que ha desatado una gran cantidad de inquietud cada vez que muere un papa. Viene mucha inquietud acerca de las profecías que hay acerca de los papas, pero pues para platicar de todo esto tenemos con nosotros a Bernadette Tristán. Bernie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mao? Como siempre, feliz, encantadísima de poder estar nuevamente con ustedes, de agradecerles que nos están siguiendo, que nos están compartiendo. Pues qué padrísima forma de mandar y de mostrar. Para nosotros es como recibimos el amor de su parte, ¿no? Cuando le das un me gusta, nos estás mandando ese amor incondicional, nos estás mandando ese momentito en el que dices, pues otros pueden escucharlo, y de verdad que se los agradecemos muchísimo. Síganos compartiendo desde el alma. Sé que dices, ay, Bernie, nos compartes, pero yo pido, y creo que más está como yo, cada vez que tú nos compartes, lo llenamos de bendiciones y pedimos de verdad que se multiplique ese me gusta en cosas que a ti te gusten, ¿no? Entonces, fascinada, como siempre, agradeciendo mucho que estén aquí y claro, con una oportunidad, Mao, de ir más allá de uso y costumbre y entender todos los procesos que una figura en una posición como un sacerdocio, ¿no? Que al final hemos hablado muchas veces, ¿no? Este sacerdocio no es solamente religioso. El sacerdocio tiene que ver con la consagración de tu vida a algo en lo que crees. El sacerdote consagra su vida al desarrollo físico, mental o espiritual de algo. Y claro, pues las figuras, ¿no? Que van creciendo como estas figuras en un sacerdocio que te lleva a los papados, pues va a ser también muy importante. No podemos, aunque hemos hablado mucho, yo le digo, no hay muchas voces espirituales, pero hay mucho trabajo, ¿no? Espiritual en muchas tradiciones, ¿no? En muchas tradiciones. Y claro, pues hoy tenemos el evento que se está viviendo, que siempre son eventos importantes que marcan historias en el mundo, en la historia del hombre, pues la trascendencia de un papa con todo lo que conlleva en profecías, en procesos, en oportunidades de entendimiento y también de legado de una Roma, ¿no? Del legado de una pues hay que decirlo, es de una secta abramista que le da lugar al final a muchos procesos y cosmovisiones, ¿no? Entonces tenemos un tema muy importante, ¿no? Más que padre, es muy importante en la oportunidad de la reflexión que nos brinda la trascendencia del Papa Francisco. Claro, y una de las cosas que es muy importante mencionar es que lógicamente a través de lo que es la cultura nos han estado empapando de un cierto nerviosismo, de una cierta preocupación acerca de estas profecías del Papa, porque las vinculan al fin del mundo. Y queremos mencionar que pues San Malaquías, que fue un obispo irlandés por ahí de 1044, ¿sí? Que estamos hablando de hace ya muchísimo tiempo, hace unas profecías muy escuetas, porque aparte son nada más pequeñas frases,
que han coincidido, algunas sí, algunas no, algunas están encajadas muy a fuerzas, ¿sí? Ajá. Otras están como, son evidentes, pero que no hablan de un fin del mundo. Esas No, Malaquías, de repente hemos visto que claro, se las quieren atribuir a Nostradamus y nada que ver. claro. Nostradamus Y nunca eso es habló como de... muy importante, Mao. De Sí, repente, como las profecías y todo, tenemos un nombre como un Nostradamus, que claro, es como Baba Yaga, ¿no? Gente que hace visiones y profesiones, pero tú tienes ahí una clave interesantísima, ¿no? Aquí hay un clérigo que viaja a Roma a principios de los años 1000, ¿no? Y visualiza un mundo y profecías, como dices tú, interesantísimas, ¿no? Que vienen a ser achacadas a Nostradamus, pero no son de ahí. Incluso esta energía de la caída, ¿te acuerdas? Allá había unos versos de él que decía la caída de las siete, que eran las siete montañas, como de Roma la ciudad de cayendo, las siete colinas. de las siete colinas. Ok, cuéntanos de eso, Mao, eso es bien interesante. Fíjense, es interesante desde el punto de vista de que, y tenemos que ponernos en el contexto medieval, en primer Ya. lugar, porque nosotros hemos vivido una iglesia de alguna manera ya muy estable, ¿sí? O Ujú. sea, en la Edad Media había de verdad, una revoltura, había una cosmovisión de mucho pleito y de una gran batalla entre los papas, los reyes, los nobles, esto, entonces sí se generaba una expectativa diferente. Eh, este Malaquías es una persona muy acomodada que llega a este sacerdocio, a esta parte. Él es de unos padres, la madre muy católica, el padre todavía muy pagano. Él viaja a la ciudad de Roma, sí, y Ujú. estando a la distancia, dicen que tiene como un éxtasis y empieza a visualizar y empieza a poner unas frases ante 112 papas, escribe acerca de 112 papas y les pone una Ujú. frase que supuestamente envuelve las características principales de ese papado, ¿sí? Como una parte importante de la labor que van a hacer, ¿sí? Ujú. Entonces, sí hay algunas frases que embonan de alguna manera más sutil, otras están como muy a fuerzas. Albino Luciani, Juan Pablo I, decían que era de la media luna, el papa de la media luna. De la verdad, Entonces, en primera, Albino, que es blanco, Luciani, que viene de luna, entonces el papa de la media luna, y su papado duró prácticamente un ciclo lunar, duró ujú. 33 días en lugar de 28, pero bueno, más o menos, ¿no? El Papa Juan Pablo II tenía una frase que se llamaba la labor del sol, de labores solis, que Ujú. decían que era el papa viajero, el papa que iba a iluminar, Ujú. el papa que iba a trascender los continentes, y efectivamente fue un papa que viajó muchísimo, el papa que más viajó, desde Ujú. Pío décimo, onceavo, León Ujú. XXIII, todo eso, prácticamente no salían de Roma, ¿sí? O sea, Ujú. eran muy Ujú. pocos los viajes que hacían o iban a distancias muy cortas, ¿sí? Y después venía esta parte de que iba a venir un papa negro, ¿sí? Ujú. Todas las personas piensan que es un negro de color, ¿sí? Sin embargo, encaja bien en la descripción del Papa Francisco porque él es jesuita y dentro de la congregación ellos llegaron a tener a un dirigente de los jesuitas que le llamaban el Papa Negro porque ellos se vestían de negro De negro. y tenían una jerarquía, el dirigente de los jesuitas muy a la par del Papa, Ujú. entonces le llamaban el Papa Blanco, el Papa Negro. Este, y después se dice que el último papa se va a llamar Pedro II. O sea, no ha habido otro papa que se llame Ujú. igual el primer papa, ¿sí? Ujú. Que era precisamente el Pedro. apóstol Pedro. Después de ahí dicen que sucumbirá la ciudad de las siete colinas, que en este caso sería la ciudad de Roma. No nos hablan, ¿sí? Y dicen que de ahí llega el fin, pero no nos hablan del fin del mundo, no nos hablan Ujú. del fin de la ciudad de Roma, simplemente Ujú.
como una cuestión física, ¿sí? Ujú. Entonces, en primer lugar, yo creo que está dentro del colectivo, del inconsciente colectivo, Bernie, que la gente se preocupa mucho porque dicen, a pesar de que no sean católicos, ¿no? Empiezan a Sí, preocuparse porque dicen, claro, "Ay, todo esto y va a venir el fin del mundo". No, no viene el fin del mundo. claro, Posiblemente venga el fin de la Iglesia Católica como la conocemos, ¿sí? Posiblemente haya una transformación diferente. claro. Acordémonos que una de las grandes labores que ha hecho Francisco en la iglesia es La cambiar, transformación. reestructurar la parte de sacerdocio, como dice Bernie, Ujú, ¿sí? Esta importantísima labor que tienen, y no me refiero nada más en la parte judio-cristiana, sino en casi ujú. todas las religiones, en todas las tradiciones espirituales hay sacerdotes. Y sacerdote, de repente la palabra sacerdote, Bernie, la ligamos exclusivamente a la Iglesia Católica, Ujú, pero a pesar de que le llamen rabinos, pastores, todo eso, son sacerdotes. La palabra sacerdote es precisamente entregar tu vida a una labor en pro de los ujú, demás. Ahora, claro, si bien Francisco ha hecho una labor muy humanista y ha sido un gran reformador, ¿sí? Él mencionaba que le gustaba iniciar, abrir como secuencias, aunque no se terminaran, porque ujú, decía, va a faltar mucho, mucho tiempo para que se lleguen a poner. La Iglesia Católica está viviendo, pues, una división, una polarización muy fuerte en ujú, sus entrañas, porque hay ujú, tradicionalistas y hay también una gran corriente, que yo creo que es la claro, corriente más amplia ahorita dentro del Vaticano, de sacerdotes, de obispos, de la curia más renovadora, porque han querido acercarse a las grandes minorías, ujú, abrirse a la comunidad LGBT, a las mujeres, a los jóvenes, a la parte de pobreza. Vemos cómo Francisco ha dado muestras, aún después de muerto, ha dado estas muestras de sencillez, de, de, de ser muy prudente con esa parte de imagen de la Iglesia Católica tan deteriorada. claro, Y tenemos que claro. entender que nada tiene que ver estas luchas con lo que es la esencia de la creencia, Ujú, ¿sí? claro, eso es súper importante, Mao. O sea, hay que entender, como dices, estamos hablando de unos momentos de transición importante, porque finalmente también el mundo transiciona, energéticamente hay una conciencia planetaria diferente hoy a la Roma de donde esto surge, ¿no? Es una tradición que viene en un legado que ha ido acompañando a la humanidad, tanto en la Iglesia Católica como la Ortodoxa, solo que pues de la Ortodoxa sabemos muy poco o hay un grupo un poco, al final es ortodoxo, es más cerradito, ¿no? Andan con tiento, pero hay que entender que eso está ahí. Y creo que esa parte que dices, ¿no? El proceso de cuando cae o el fin del mundo, pues ya vivimos el fin del mundo nosotros en el 2011, 2012, y lo que estamos entendiendo es que se acaba lo que veníamos y empezamos a reconstruir o a crear eras. Y lo que es súper importante que hemos hablado, ¿no? Crear o empezar a poner las semillas, la siembra, para ir generando el nicho para una siguiente era y con un proceso de transformación incluso en la transformación de la concepción del sacerdocio, porque todo sacerdocio es importante. No hay que un sacerdote de una tradición sea más importante que de la otra tradición, porque el sacerdocio no se trata de importancia, se trata de que esta persona, hablando de la consagración, pues está actuando en un proceso de mediador, ¿no? En algunos es el poder de actuar en el plano con una conciencia específica espiritual. Hay que entender, ¿no? Que al final una energía de un sacerdocio y sobre todo a niveles de altos sacerdotes o papas, ¿no? Estamos hablando de un mediador entre la humanidad y su divinidad. Él no es el divino, él es el mediador, es este Mesías, este puente que ofrece enseñanza, que ofrece el poder sentir que puede sentirse uno capaz de recibir las bendiciones en este plano y que además pues es una labor llena
de mucho trabajo. A veces podemos criticar mucho, Mao, que, ay, pues es que pues los sacerdotes no hacen nada y se mantienen de su grupo, de sus clérigos, se mantienen de eso. Pero creo que lo que importa es entender una energía como Francisco que dice, voy a iniciar cambios. Eso es una gran responsabilidad espiritual, porque estoy tocando la posibilidad de mostrar y de crear cosmovisiones y también de enseñar la fe, de incluir en la devoción cómo la fe no duda en la misma evolución. Es más allá de dar un sacramento, es cómo se contribuye al bienestar espiritual de una comunidad. Todos tenemos la posibilidad de tener una energía sacerdotal en ese sentido. ¿Cómo contribuyo al bienestar espiritual? Porque la verdad es que pocamente es en el mundo, Mau, hacemos tantas cosas menos pensar en contribuir al bien espiritual. Entonces, como estamos anonadados, absortos en el hacer, necesitamos gente que haga eso. ¿Y quién se va a ocupar de mi bienestar espiritual? Entonces, son figuras que más allá de si creemos en la tradición o no, sí son figuras que podemos sentar como en la mesa del caballero, del rey Arturo, ¿no? Esas donde se sientan todos los caballeros, de la misma forma se pueden sentar todos los sacerdotes, ¿no? A este nivel, todos estos altos sacerdotes, y posiblemente puedan cenar muy bien en una mesa redonda para entender que están ahí para el bienestar de su comunidad, cualquiera que sea la tradición. Creo que esa es la labor importante de cualquier sacerdote. Antes que mover la fe de su propia iglesia o tradición, es entender que están moviendo el bienestar espiritual. Claro. Y eso es importantísimo, ¿no? Y fíjate, qué bueno que mencionas esto, Bernie, porque esta transformación hemos tenido en los últimos siglos, papas que han hecho una gran renovación de la iglesia, que la han acercado mucho. De hecho, no vamos tan lejos. Estamos hablando que después de Pío XII vino Juan XXIII, que es el que reforma la iglesia con el Concilio Vaticano II. Sí, que él no termina, él empieza el Concilio Vaticano II y él muere durante el Concilio Vaticano II, y es Pablo VI el que termina el concilio, que es cuando las misas dejan de hacerse en latín y ya se hacen en los idiomas propios de cada país, ¿sí? Entonces, estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, no estamos hablando de hace tanto tiempo. Juan XXIII es un gran reformador, ¿sí? Albino, Angelo, se me fue ahorita Angelo Roncalli, es el que hace estas reformas, ¿sí? Y hay dentro de la vida del Papa Juan XXIII, parte de su vida ha sido muy interesante, ¿sí? Pío XI y Pío XII fueron muy marcados por la guerra, por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El Papa Juan XXIII empieza a renovar la iglesia, y es como conocemos la iglesia ahora en día, pero a nuestras abuelas les tocó escuchar misa en latín todavía, el Papa dando la espalda a la gente, eran como, pues la gente era como secundaria, y ellos lo ponen. Ya ha habido muchos cambios. Después viene, Juan Pablo I, que su papado es muy breve y viene como muchas cosas turbias, si lo mataron, si no, pero bueno, tenía un gran carisma, no le dejan hacer mucho. Juan Pablo II es un hombre también muy renovador, reformador incansable, que estuvo muy marcado por no haber atacado francamente todos los problemas de pederastia dentro de la iglesia, de haber encubierto a varias personas. Pero hay que entender que ellos no son, a pesar de que son los líderes de la iglesia, pues hay todo un sistema atrás que no puedes tampoco transgreder tan fácilmente. Él hizo mucho, pero bueno, le faltó, claro, cosa que Francisco lo termina de hacer. Francisco sí estaba con una postura muy fuerte en contra de la pederastía,
que yo particularmente, Bernie, creo que marcamos ese error de la iglesia sin entender que parte de ese problema ha sido la gente. La gente también ha permitido, ¿sí? Que los sacerdotes abusen, ¿sí? Dicen que en arca abierta hasta el justo peca, ¿sí? Y cuando la gente piensa que una persona, por ser sacerdote, puede atentar contra tus principios, tampoco es correcto. O sea, la dignidad del ser humano está dentro de cada uno. Entonces, vienen estas reformas que vienen, y claro, hemos escuchado en la Edad Media cuestiones que son más escandalosas. O sea, los Borgia, eso de, bueno, hay casos de verdad terribles dentro de los papados de la Edad Media. Y sin embargo, ha habido grandes reformadores como Urbano XIV, ha habido reformadores como el Papa Gregorio, que bueno, de hecho vivimos en el calendario gregoriano gracias al Papa Gregorio, ¿sí? Claro. Entonces, tenemos que entender que el papado marca mucho la cultura en general, no nada más de los católicos. También la gente tiene que entender y tiene que empezar a estudiar un poquito más, porque la iglesia de Roma es una de las iglesias. Jesús manda a todos sus apóstoles a fundar iglesias, y es la iglesia de Pablo y de Pedro la que se funda en Roma, que es la que se volvió la predominante, pero existe los ortodoxos de Andrés, existe la iglesia etíope, existe las iglesias orientales como los maronitas, ¿sí? Que no están fuera de la vida de Jesús, pero son iglesias de otros apóstoles. O sea, no es la iglesia de Roma la única que existe. ¿Es la mayoritaria? Sí, pero también existe otras iglesias que no están fuera. No es otra iglesia, no es otra religión, es la misma religión, pero es otra iglesia, ¿sí? Yo particularmente he vivido la cercanía con los maronitas, porque mi familia es libanesa, y en Líbano se vive mucho esta parte de la iglesia maronita, la iglesia de Oriente, ¿sí? Que si bien es la iglesia de San Marón, donde está San Charbel, y todo el mundo puede ser devoto de San Charbel, ¿sí? Aún sabiendo que pertenece a otra iglesia. A otra de las, claro. Pero, a otro de los apóstoles, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, hay que aprender y hay que estudiarle y hay que entender que todo esto va más allá de unas simples profecías que son, pues, unos comentarios que hace este obispo irlandés en el año 1044 y que, pues, lo ocupamos más desde un punto de vista amarillista. Claro, y fíjate que esa parte es súper importante, entender la red espiritual de una historia como la de Jesús, con 12 hombres y una mujer, o 12 apóstoles incluyéndola, ¿no? Con una María Magdalena, que de verdad salen al mundo como la tradición abramista, salen porque vienen de una tradición con Moisés, ¿no? Donde saben que no se trata del exilio, se trata del éxodo. Saben mover los éxodos más que como el proceso evangelista, como el proceso de ir y encontrar estas tierras prometidas. Entonces vamos a tener y a entender que seguimos siendo parte de lo mismo. O sea, al final, como tú dices, ahí está Pedro fundando nuestra iglesia aquí, pero también la iglesia de Antioquía está basada en Pedro y Juan, la evangelista. Por ahí está la de a mí algo que me gustaba mucho era la iglesia de Jerusalén, ¿no? Porque estamos diciendo, no, pues Jerusalén, y bien, así como muy romana, ¿no? La verdad es que Jerusalén fue fundada por Santiago el Justo, que era hermano de Jesús, ¿no? Entonces, imagínate, tenemos al hermano de Jesús que también fundó parte de la iglesia, y la iglesia de Jerusalén, ¿no? Que es muy significativo. Entonces, sí hay que entender que, híjole, el abramismo tiene 12 cabezas, ¿no? Liderando una cosmovisión que, claro, que se transforma una y se van transformando las otras. Estamos en un punto, fíjate, ya se han ido grandes pensadores. Thich Nhat
¿no? Que son representantes de cosmovisiones, momentos, seres de paz. Tenemos estas energías y es donde podemos volver a entender, ¿no? Que estas iglesias tan importantes, la de Constantinopla, ¿no? Con el apóstol Andrés, como tú decías, ¿no? Están mostrando la fuerza de hombres dedicados, ¿no? De verdad dedicados a conectar con los poderes del cielo, para bajarlos a la tierra. Muy abramista, sigue siendo muy cabalista el proceso, ¿eh? Es dejar que baje, que conecte a alguien, que saque y baje de la corona y lo ponga en el reino de Dios, que lo ponga aquí en Malkut. Sigue siendo mucho esta base tan importante, ¿no? De encontrar a este sacerdocio como la energía de entender que están aquí. Yo diría como el proceso de un sacerdocio es la historia de vida de muchos hombres que pueden tener muchos errores, que pueden tener vidas muy duras, pero que estaban buscando, como todo, el poder ser un representante de una tradición tiene que ver con ser correcto, con el buen actuar, ¿no? Esta energía son seres insisto, pueden tener 20,000 cosas, pero están muy claros o nos están mostrando muy claro que esta energía del sacerdocio está pegada a la energía del buen actuar, del buen ser y del buen espíritu. Y eso solo se gana con experiencia y se gana regándola, ¿eh? Entonces, claro, que digamos los papas van a estar no tocan, no, los papas deben tener mucha experiencia de vida y entender estos puntos negros, que lo vemos y lo criticamos en una tradición católica o en una tradición que, pues por la masa que es, por la masa mórfica tan grande que puede ser o dispersada en red en el mundo, pues es más fácil enterarse hoy en día. Pero no es la única, ¿eh? Todos tenemos hablábamos la vez pasada, ¿no? Como en algunas tradiciones, o ya ni siquiera tradiciones, como aquí algunos seres espirituales se portan los papeles jerárquicos de no me puedes desobedecer, no puedes deshonrarme porque te va a ir mal, y incluso el trabajo orgiástico que se pueden llevar a cabo en estos procesos y que también se llevó en Roma. La Roma es orgiástica, hay que entender que Roma era y siempre ha sido muy... Claro. ¿no? Así. Y una de las cosas que creo, Bernie, es que la gente de repente ni siquiera se ha puesto a... ¿Te acuerdas? Siempre hemos dicho que aprender la raíz de las palabras es importante. Entonces hay muchas personas que dicen así, bueno, les sale de la voz decir, es que yo soy católico. Ok, ¿qué es católico? ¿Qué significa católico? Católico es ser universal. ¿Sí? Es la universalidad, es esta parte de tratar de ser abierto. Y muchos católicos son todo menos católicos, menos universales. Apostólico es decir, como los apóstoles, tratar de llevar la palabra, ¿sí? No de imponer la palabra, sino llevar la palabra. Y romano se refiere a la iglesia de Pedro y Pablo, nada más de Pedro y Pablo. Pero que eso dista mucho de decir, pero no reconozco a la iglesia de Andrés, no reconozco a la etíope, no reconozco a la copta, no reconozco No, porque nos estamos perdiendo historias muy bellas, claro, ¿no? Y nos estamos perdiendo la última cena, donde todos los apóstoles estaban sentados sin ningún problema, ¿eh? O sea, si recordamos la última cena, todos esos apóstoles sentados, más allá de la última cena, imagínate la planeación de esto, yo ahorita me voy, mañana el sacrificio y ustedes se enchingan a distribuir. O sea, es un trabajo, es una empresota, ¿no? Claro. En donde 12 personajes salieron de la misma mesa. Aparte, acuérdense de Pentecostés, cuando agarra y baja el Espíritu Santo y en forma de a todos les corresponde diciendo, órale, papá, claro, a caminar por el mundo. Tenemos esta parte de el camino de Santiago apóstol, que llega a España, ¿sí? Y no estamos hablando de Pedro y Pablo, estamos hablando de Santiago. De Santiago. Estamos hablando de esta parte. Yo ayer oí una historia que me gustó mucho y de hecho la escuché por parte de 2 sacerdotes de los Heraldos del Evangelio, que es una orden muy especial, brasileña, y decían que dentro de otras iglesias, dentro de la iglesia etíope, decían que cuando
Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, ¿sí? Eh, lo último que logra Adán es llevarse una pequeña planta de ese jardín del Edén, porque le gustaba mucho, y se lleva un pequeño arbolito, ¿sí? Y ellos van y después del jardín del Edén, van y Adán y Eva se establecen en un lugar que posteriormente va a ser Jerusalén, ¿sí? Y ese arbolito lo planta y es un olivo, y donde lo planta se llama precisamente el Monte de los Olivos. Entonces se dice que pasado el tiempo, Jesús es crucificado de uno de esos árboles que sale del jardín del Edén, un árbol puro, que no se hizo en el mundo mundano, sino de un árbol que salió del mismo jardín del Edén. Son historias que son historias, pero son bonitas y que nos pueden llenar y que necesitamos aprender mucho. Y lejos de estar preocupados por el fin del mundo, eso, necesitaríamos aprender más y aprender más de la vida de estos papas, de la complicación que hay en torno a esta organización, que si bien en muchas cosas no compartimos nosotros como paganos, pero que también reconocemos la importancia. Y yo me acuerdo que yo les recomiendo varias películas. La primera que me encanta es una película que es muy bonita, que es La vida de Juan 23, ¿sí? La pueden ver en Netflix, se la pueden ver en YouTube. Es este actor que hizo de Roger Rabbit, Sí. Hawkins, algo por el estilo, hace La vida de Juan 23, es preciosa esa, y entendemos toda la transformación de Concilio Vaticano. Está esta película que habla acerca del conflicto ideológico tan fuerte que hubo entre el Papa Francisco y Ratzinger, que se llama Los dos Papas, que sale Anthony Hopkins, y es muy buena película. Y la más reciente, que es El Cónclave. El Cónclave, sí. Con permiso. Salió y estuvo maravillosa, y pueden entender, vean la Cónclave ahora, y van a poder entender como un poquito el proceso que se está por vivir ya se está en por estos vivir, momentos, ¿no? Entonces, es interesante. Digo, ya no digo Ángeles y Demonios de Dan Brown, porque ese ya se va por otros lados, ¿no? Pero que es interesante, Bernie, que pongamos nuestra mente en las partes positivas, en las partes que construyen. El agarrar y estar angustiado y preocupados porque viene el fin del mundo, pues sí, hay broncas y Trump y los aranceles y acá y China y todo eso, y bueno, pero preocúpate por lo real, por las cosas que realmente construyen y dan paso a un vivir espiritual, no algo que te mantiene latigándote, que cosas que ni entiendes, aparte. Claro, porque al final, ¿sabes qué, Mao? No es que no podamos entenderlas, pero como tú dices, falta a las personas en general, e incluso a nosotros muchas veces sabemos, nos falta el paso extra para saber de dónde llegó. Tener un papado y un papado tan extenso y decir, se va a acabar el fin del mundo, esto empezó antes, ¿te acuerdas? Estaba la energía del sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Que Melquisedec es todavía mucho antes, está dentro de la energía del abramismo, porque Melquisedec no era rey y sacerdote, y además pues es precursor, ¿no? En muchos sentidos de la misma historia de la Eucaristía, porque él tiene una relación con Abraham bien importante, ¿no? Y Melquisedec es el que va a tener ahí como 1000 cosas, bendice incluso a Abraham. Fíjate, a Abraham en hebreo, el Elohim, en nombre, o sea, le da y lo bendice en el nombre del más alto, el Elohim. Y entonces imagínate, Abraham regresa y dice, no, pues yo te doy a ti el título también, ¿no? Ahí hay un reconocimiento de un Melquisedec que es un cananita muy antiguo, un rey de Sedec, que además es el primero, yo creo que va a poner la energía de la rectitud en el sacerdocio, que va a ser muy importante también en el abramismo, ¿no? Entonces imagínate, tenemos una energía que dices, no, bueno, esto viene desde mucho antes.
Mesopotamia, otra vez, ¿no? Sumeria, Babilonia, Mesopotamia, dándonos a este Melquisedec que se vuelve, ¿no? Dentro del encuentro con con el primer patriarca, este rey de un valle, ¿no? Y que se vuelve un sacerdote del Altísimo, el Elohim. Imagínate, entonces tenemos así empieza la historia cananea, ¿no? Imagínate, ahí es donde empieza y lo que después los hebreos, con Abraham y los patriarcas, van a ir adaptando a el término o el otro término cananita como un llamado o una asociación con la divinidad. Entonces, esta energía del sacerdocio y el papado católico es tan antiguo como Mesopotamia, Babilonia, Sumeria, su proceso de llegar a Egipto, su proceso de la separación de las cosmovisiones cabalísticas del mundo, el éxodo. ¿Te fijas? O sea, no se puede acabar esto. Esto solo está evolucionando. Estamos entendiendo todo un viaje de la humanidad. Por eso son importantes. Es un viaje de la humanidad donde la humanidad no ha hecho nada nuevo, ¿eh? Solo le está poniendo formas, le está dando entendimiento a lo que se sembró en algún momento dado. Imagínate, yo veo a Francisco con esta energía y dice, pues yo nada más estoy abriendo puertas. Pues es lo único que se necesita hacer, abrir conciencias para que las conciencias puedan salir y preguntar, ¿y de esto de qué se trata? ¿Y esto desde dónde viene? Y poder entender lo antiguo de toda tradición, ¿no? De toda voz religiosa, porque una voz religiosa no se construye de la noche a la mañana. Claro. Fíjate, Bernie, ahorita que dices esto, no se construyen las cosas, no se construyen de la noche a la mañana. Es importante porque los papas han fungido como la cabeza de la iglesia y a través de la historia han ido transformando la iglesia a como la conocemos actualmente, pero las personas no van más allá de lo único que conocen es Concilio Vaticano II. Pero tenemos que entender que concilios ha habido, el primer concilio fue el concilio de Nicea, ¿sí? Estuvo el concilio de Constantinopla, el concilio de Efeso, de Calcedonia. Estamos hablando del 325, del 431. Está el concilio tercero de Constantinopla, segundo de Constantinopla, el de Nicea, concilios de Letrán, de León, de Viena, de Florencia, de Letrán, de Vaticano I, Vaticano II. Ha habido un montón de concilios que han ido estructurando las creencias y la estructura de la iglesia. Entonces, creo que es importante entender que ha sido una evolución y como evolución, esto que estamos viviendo no es otra cosa más que una evolución más de la iglesia. ¿Sí? No me habla del fin del mundo, nos vamos a morir, no. ¿Sí? No, se acaba lo que pensabas y empiezas a abrir una conciencia más. Hay una gran carga ahorita desde muchas vertientes, Bernie, de preocupación porque está el libro de Juan José Benítez de Gogh, que está reforzado y está como muy bien planteado científicamente de la posibilidad de que un meteorito pase muy cerca del planeta Tierra para el 2027, fecha que coincide con las profecías del Papa, porque no dicen que el 2025 se acaba, sino dicen que el 2027 se acaba, ¿sí? Entonces, y todavía nos falta un Papa, Pedro II, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de no se adelanten a los hechos. Una. Dos, estamos viviendo momentos históricos, momentos importantísimos, momentos que más que llevarnos a la desesperación, a la especulación, con los comentarios fáciles y al alarde de cuestiones tendenciosas, deberíamos de ponernos a analizar y decir, ¿de qué me sirve? O sea, simplemente más bien reconozcamos la trayectoria de estas personas que han sido importantes. Juan Pablo II se me hace que tuvo una trayectoria en muchos aspectos muy buena. Habrá puntos que quieran poner o no. Ratzinger, a pesar de que lo criticaban mucho, pero fue un académico, porque Juan Pablo
II tenía un carisma impactante. Ratzinger no, Ratzinger era hasta antipático, ¿sí? Pero era un gran académico, un gran académico. Y el Papa Francisco ha sido un papa muy cercano a los pobres, muy cercano a las causas difíciles, ¿sí? Porque miren que dentro de la Iglesia Católica, el defender a los transexuales, homosexuales, lesbianas, a toda la comunidad LGBT, defender a la mujer, ¿sí? O sea, antes de terminar de cuando salió del hospital, una de las cosas que hizo fue nombrar a una monja franciscana gobernadora del Vaticano, ¿sí? O sea, es algo que marca mucho la vida de Francisco. Claro. Y muchas luego cosas de la las que importancia estamos... de que sea una monja clarisa, ¿eh? Porque hay que entender que San Francisco y Clara, que son la misma idea, es el dúo, femenino-masculino. Acuérdate que había un romance entre Francisco y Clara. Cuando él decide todo este proceso, Clara dice que pex con mi romance, y de repente el romance pasó a un nivel de sacerdocio, de consagración divina, fundando las clarisas y los franciscanos. Entonces es súper importante que sean los franciscanos los que toman esta partida, claro, con el lado femenino, ¿eh? Y aparte, Bernie, que el Papa Francisco no es franciscano, es jesuita. Jesuita, claro. ¿Sí? Entonces, es importante esta parte de qué señales estamos viendo dentro de esta iglesia, qué es lo que tenemos que aprender, más que hacer comentarios, aprende, búscale, ráscale. Y ráscale mucho, porque Mao es tan significativo. Ese hecho, por ejemplo, en donde la gobernadora es una monja, también nos habla muchísimo de otros procesos de profetización o vamos a decirlo, de evolución ya escrita sobre la energía femenina y esta luna disminuida que se va creciendo al encuentro de estas historias o de estas profecías y vendrán los 1000 años de bonanza para Israel, ¿no? Y es lo mismo, o sea, ahí va esta energía, este proceso es muy importante a nivel de la conciencia divina, tanto femenina como masculina. Es que, híjole, Mao, tenemos tantas señales de que lo que viene es más importante que sufrir por lo que parece que se acaba. Claro, y importante te digo, reconocer, seas católico o no, reconocer la trayectoria de este hombre, que se me hace que fue una muestra de humildad en muchos aspectos, esta parte de entender los ritos y entender las señales que nos brindan es importante para vivir. Y vívelo como un momento histórico, un momento importante, el recordar y el darle un homenaje a estas personas que han dedicado tanto para, estés de acuerdo o no, o sea, pero han hecho una labor importante, ¿sí? Claro. Y ojalá nos abramos aún. Una de las cosas que luchó mucho desde Juan XXIII, Juan Pablo II y el padre Francisco ha sido el ecumenismo, el que la Iglesia Católica se abra a las demás religiones. El decir, el simple hecho de decir no soy el único, no soy la única creencia y necesito abrirme a encontrar puntos de desencuentro y de encuentro con las demás iglesias es importante. Ayer mismo... su propia sanación, Ese ha sido y es su único camino hacia la sanación de todas. Lo importante de la acción, Mao, es la rectificación. Claro. El sacerdote viene a vivir con rectitud. La idea es profesa con rectitud, pero no quiere decir mi vida tiene que ser perfecta y recta, tiene que decir, y en la rectitud tengo la capacidad de ir rectificando. Desde Kabbalah todo se trata de tikkun, se trata de ir rectificando. Y pasa lo mismo, el hombre recto no es el que todo le sale bien, es el que sabe rectificar. Dice, don Antonio Velasco Piña decía que el encuentro de los opuestos es el inicio de la conciencia. Ayer vi en un noticiero argentino de un rabino
un rabino, ¿sí? Que dice que conocía mucho, era amigo de Bergoglio, ¿sí? Y desde que era Ok. obispo de Buenos Aires, dice que en algún momento él escribió algún artículo a este rabino y Bergoglio le habló y le dijo, pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pues vamos a sentarnos a platicar, órale, ¿dónde? Pues en un punto neutral. Y pusieron un bar. Y dicen que un bar de mala muerte, ¿eh? Y se fueron a platicar, a tomar un café o una copa, una pinta, un lo que tú quieras, y platicaron y llegaron a acuerdos y empezaron a forjar una amistad desde el desencuentro. Claro, Y eso es lo claro. maravilloso de estas personas, ¿no? Que Ujú. a pesar de su olvidar, pueden rectificar. Y, Claro. y, y Bergoglio pidió disculpas por muchas cosas, pidió disculpas por varios errores de la Iglesia Católica, que no es él. O sea, también tenemos que entender Claro. que dentro del Vaticano hay muchas personas también muy indeseables, ¿no? Claro. Y al final hay que entender que el hombre más santo sobre la tierra está encarnado. Punto. Entonces, toda encarnación está aquí para estar en una constante posibilidad de rectificar y la única forma de rectificar es poder ver los errores o crear los Claro, errores para ser rectificados, ¿no? claro, Entonces, sí creo que es súper lindo e importante poder honrar a estas cabezas como a nosotros, como dentro de cada una de nuestras tradiciones, nos gustaría que se honrara a nuestros altos sacerdotes, a nuestros altos representantes. Una vez que tú tienes un alto representante, estás sentado en la mesa redonda donde hay otros, sin importar qué tradición son, que saben escucharse, que saben respetarse, que saben que están buscando lo que el sacerdote tiene que buscar, el bienestar espiritual de su comunidad. No importa si es chiquita, no importa si es grandota, no importa si es mundial, no importa lo que sea que piensen, no importa si creen en sapos o si creen en elefantes. Lo importante es que creen. Y lo que se honra y se cuida es creo en una energía superior a la cual me puedo disciplinar y me puedo entregar para explorar para explorar la vida. claro. Necesito a mi representante. Entonces, esta parte es una gran oportunidad, Mao, que también nosotros en este programa tenemos de poder honrar, ¿no? A un papa como este o como el que sea. Si hubiese sido el peor de los papas, la obligación o la parte padre para honrar es justo lo que estamos haciendo. Observa el camino de esa tradición. Claro. Conoce esa tradición, reconoce todo el trabajo histórico de siglos que lleva poner un alto sacerdote en Vaticano. Claro, claro, sí es. Hay muchas cosas que son muy importantes y muy interesantes que nos abren el camino para poder reconocer varias cosas en estos momentos. Y vuelvo a repetir, estamos viviendo un momento históricos de cambios, de todo eso. Ahorita, digo, la mirada del mundo está puesto en quién Claro, es el próximo, cuál claro, va a ser el que va a quién se puede llamar Pedro o por claro, dónde viene esa parte, pero siempre con un amarillismo. Y claro. acuérdense que hay una Sí, máxima en las cónclaves que dicen, aquel que entra como papa sale como cardenal. O sea, casi siempre el que entra como favorito, ¿sí? sí. No es, No ¿ok? es. Ajá. Entonces, porque hablan de Tukey, el etíope, El etíope, sí. No, está un ahorita, así filipino. que son muchos los invitados, pocos los recibidos, pocos los que realmente llegan a sentarse a ese banquete, ¿no? Y yo creo que, insisto, lo importante, lo bello también creo, Mao, que hay algo más. Estamos en un momento en la historia en donde las personas, los jóvenes, pues se han desconectado mucho de todos estos eventos que eran grandes eventos. Todavía a nosotros nos tocaron, no sé, a mí, yo de recuerdo me ha tocado tres papas, creo, tres papas, ver el cambio de tres y lo despampanante que podía ser estos procesos, estos anuncios, toda la energía, el ritual, porque al final la Iglesia Católica es la mejor misa negra de muchas cosas, o sea, tiene un poder energético, un poder de ritual bien armado. Hay que reconocer que ahí hay una magia fuerte en sus misas, en sus Sí, tradiciones, claro.
Y entonces yo recuerdo, a mí sí me tocó ver de repente a mi abuelo, a mi bisabuela, compungidos, esperando, viendo cómo iban a rezar para esperar al Papa. ¿Quién sería? No desde el amarillismo, sino de necesitamos a Pedro, ¿no? ¿Quién va a ser el que ahora porta las llaves? ¿Quién nos abre? ¿No? Entonces también eso formaba, Mao, hay que entender, formaba una tradición o formaba una fortaleza. Si no tenemos una identidad espiritual, tampoco podemos generar una moralidad espiritual y entonces tampoco estamos conectados. Nos desconectamos de nuestro cielo, no manifestamos más que lo que nos puedan manipular en el reino. Entonces, que se viva este evento es la oportunidad para muchos jóvenes que jamás lo han vivido, que a lo mejor alejados de cualquier tipo de tradición porque prefieren no meterse en problemas, ahora puedan buscar y entender y decir, wow, ve todo el poderío, no de dinero, no de procesos, sino todo el poder energético espiritual que hay alrededor de un evento como la transición de un papa, que es muy poderoso y que nos puede reconectar. Mao, creo que es una súper oportunidad para muchos jóvenes de tener algo significativo, positivo en la mente. Claro. Yo sí vi el cambio de un papa, en lugar de vi a la gente de Israel sufrir y vi la guerra de esto y vi la guerra de otro. Hay eventos que también nutren, Mao. Fíjate qué interesante que mencionas esto de los jóvenes, porque hay tres señales que a mí me llaman poderosamente la atención. Que el Papa tenía mucha ilusión de esta Semana Santa y la cumplió. Ofició poquito y todo eso, y Y muere se el fue lunes santo. semanas. ¿Sí? Sí. O sea, muere el lunes santo. El Papa siempre fue muy acercado a los jóvenes y precisamente en esta Semana Santa, en esta semana de Pascua, se va a canonizar, o sea, se va a beatificar a Cuntis, el santo italiano, el muchacho de 15 años. Es el primer santo millennial que va a haber en la iglesia, que es un muchachito que hace poquito murió, si no mal recuerdo, italiano, Acuntis, no me acuerdo ahorita bien el nombre, pero es un joven, es un muchacho de 15 años que tenía una enfermedad, él fallece, pero él muere y se le está reconociendo, se le está beatificando, ¿sí? Y había una gran cantidad de jóvenes en el Vaticano. ¿Sí? Entonces, hay estas señales claves de cómo el Papa se esfuerza por estar presente lo más posible, por estar marcando esto, por tener este acercamiento con los jóvenes y tener este acercamiento con las mujeres, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y eso es este importante, nombramiento de la Mao. gobernadora, esta parte Claro. de este santo, de este muchacho de 15 años, que cabe destacar. Es un muchacho que murió hace, creo que 15, 20 años y su cuerpo sigue Okay. incorrupto. Incorrupto, ajá. Sí, ¿Sí? claro, porque hay que entender que se pasa por mucho, ¿eh? No es porque nada más, porque ahorita pueden salir Nada los más temas de, porque ay, sí. pues es que la iglesia está acomodando las cosas y está fabricando estos procesos. No, qué bueno que está ocupando algo que siempre puede estar ahí, pero el proceso de beatificación es un proceso muy profundo, muy largo, cuerpos que deben estar incorruptos, milagros que deben estar pasando. O sea, sí hay un protocolo importante dentro de las beatificaciones. Entonces tampoco está de la nada, creo que es como esos llamados, como tú dices, algunos dirán, ay, pues se lo acomodaron. Y yo les diría, pues qué bueno que se lo acomodaron porque quieren decir que están presentes en lo que su comunidad necesita para su bienestar espiritual. Claro. Ya chequé, es Carlos Acutis, ¿sí? Ah, ok, Un ok. muchacho, ¿sí? Italiano, ¿sí? Y lo que se está posponiendo su canonización, no es beatificación, Ah, su canon, ok. canonización, debido a la muerte del Papa Francisco, pero estaban ahí, o sea, ya todos los muchachos en espera de la canonización de Carlos Acutis. Ok, wow. Eso es súper importante, ¿no? O sea, imagínate lo padre que puedan agarrar, porque sí es diferente, ¿no? La canonización de la beatificación, pero en la canonización, imagínate que una persona que te diga que es canonizada en automático es el primer paso, ¿no? O sea, ya está beatificado. Este proceso de la canonización, pues es un trabajo para poder llegar a decir que alguien es santo. Así es. Y ese es el proceso, o sea, ¿de qué se trata ser un beato o ser canonizado? De poder llegar a ser declarado en el reino del Dios, en el reino del humano,
como alguien santo, ¿no? Lograr la santidad. Que Y un joven logre la santidad, imagínate simbólicamente además la gran rectificación que hay en el proceso, es decir, no necesitas ser grande para ser recto. Y claro, nuevamente, ¿no? Venimos a esta historia de la energía de las minorías, esta luna disminuida que dice, pues el pequeño también puede ser grande, ¿eh? claro. Dios dice. Es importante, pero bueno, queda esto, queda esta historia, queda esta parte, que hay que vivir, que hay que estar atentos, claro, como momento histórico, pero de verdad, como mera, no sé, transmitirles un sentimiento que es, no se queden con la parte de las profecías y el fin del mundo y eso, porque Claro. únicamente se van a angustiar, van a estar como en una que no va por No, ahí. no, no. Honra como podemos nosotros desde una tradición diferente honrar el legado de un papa, de un alto sacerdote de otra tradición, porque al final no hay nada más bello que poder decir que todos los altos sacerdotes de cualquier tradición puedan reconocer al alto sacerdote de otra tradición y honrarlo, porque a nosotros nos gustaría que a nuestros representantes importantes, cuando los haya, también se les dé ese proceso y digas, honro de mi tradición, mi Dios honra a tu tradición y al hombre que actuó dentro de esta tradición como el puente entre lo humano y lo divino, ¿no? Entonces es importante voltear y decir, en lugar de preocuparte por si mañana se va a acabar el mundo, disfruta el evento más grande que un ser humano puede tener, que es el iluminarse a través de la muerte. Y esta parte de reconocer, Bernie, me trajo a la mente esta frase de San Nicolás de Bari, cuando Nicolás de Bari ayuda a este judío, porque hay un judío que cae en desgracia y no puede casar a sus hijas, y era muy orgulloso. Entonces, Nicolás de Bari, Santa Claus después, Nicolás hace 3 sacos con monedas de oro y los avienta por la chimenea de este judío, porque sabía que no se las iba a aceptar. Entonces se las avienta por la chimenea y obviamente el judío se da cuenta y va y le reclama y le dice que no quiere su ayuda. Y dice, ¿por qué me vas a ayudar a mí si yo no creo en tu Dios? Ujú. Y Nicolás de Bari dice, no, pero mi Dios sí cree en ti. Claro, ¿No? claro. Entonces, es esta parte de ecumenismo que debemos de Ujú. procurar todos, Claro, y también creo que es una esencia del paganismo, el ser muy tolerantes, ser claro, muy abiertos, claro. entender, es una parte importante de los Ujú. 13 principios de los brujos del norte, decir, nosotros estamos dispuestos a abrir nuestra historia y aprender de todos, ¿no? Claro, claro. Y eso es súper importante, ¿no? De verdad creo que tenemos esta oportunidad de voltear y decir, mira todo el trabajo, ¿no? De una persona que se consagró. Quítale, quítale la mente, quítale los rencores personales ante una tradición, ante una iglesia, ante un sacerdote que te cayó mal aquí. Tú y el sacerdote que vivieron aquí eran una cosa chiquita, no son los grandes representantes, ¿no? Hay, Entonces, hay, no, hay, voltea arriba, Por ahí ve tengo arriba. algunos hermanos Wicca que dicen, yo tengo que estar en contra de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica quemó a los brujos. Y digo, a No, ver, claro. A es ver, una estar peleando iglesia, por algo, claro que ni viviste, o sea, ni y lo créeme viviste. que a ti la Santa Sede ni te pela, o sea, que también no te Claro, hagas, no no. te hagas el grande. Además, insisto, imagínate, yo creo que es donde tenemos que hacer mucha conciencia, una tradición, una identidad religiosa no puede basarse en el odio que se tiene ante otra. O sea, mi tradición entonces está basada en odiar a otra, hay que rectificar y empezar a verificar porque no es por ahí. La Si energía tu es cómo me tradición te hace conecto odiar, a otra, no es por ahí. La idea es, no es por ahí. importa cuál sea tu tradición espiritual, tu religión, tu idea es que puedas conectar a tu divinidad con tu humanidad. Y si estás ocupando algo para pelearte con otra tradición, pues no estás ni en lo espiritual ni en lo humano y hay que rectificar, ¿no? Ahí hay que rectificar porque no se funda una iglesia en el odio de la otra. No es posible, no es congruente, no es Claro, congruente, ¿no? O sea, no es por ahí y tan no es por ahí que por eso hoy tenemos este programa especial, porque sí podemos honrar al alto sacerdote, al representante espiritual
de una tradición que finalmente ha evolucionado, ¿no? Y aunque el día de hoy es una tradición muy moderna y muy cambiante, pues viene desde Sumeria, Mesopotamia, trabajándose. Claro, Entonces, aguas, ¿eh? Aguas. Es una iglesia, es una tradición que ha trabajado en sí misma, en sus errores, en sus procesos, que ha sido cosas negativísimas, pero también ha sostenido a pueblos enteros, claro, ¿no? claro. Entonces, honor a quien honor merece, respeto a, porque todos no lo merecemos, y claro que sí honramos la partida de un sumo sacerdote de una tradición, porque se va a sentar en la mesa con todas las ganas de donde estén mis sumos sacerdotes. Todos mis grandes Seguro. seres sientan con los grandes seres de cualquiera, ¿eh? Así es, seguramente. Muy bien, pues ahora sí que, pues, honrar esta partida y ya veremos, ¿no? Y ojalá que ustedes lo vean desde un punto de vista más positivo y Claro, sobre todo con las grandes lecciones que nos dejó, ¿no? Muy claro. bien. La Bernie, oportunidad de volver a aprender, Mau. así es. Bernie, cuéntame, ¿qué vas a tener este fin de semana? Sí, vamos a estar en San Luis, Mau. Entonces, el día viernes tenemos ya la fuerza de la práctica vivencial de tarot que estamos trabajando, estamos buscando y está padrísimo. El tarot ahorita está conectado con una energía oracular, entonces vamos conociendo dioses y divinidades asociadas a las cartas, vamos trabajando con ellas, además de que aprendes una dinámica o una tirada en particular cada vez. Así que tenemos viernes este trabajo de tarot. Y el sábado, híjole, el sábado estamos iniciando un curso que van a ser 2 sábados, 2 meses, ¿no? Sobre la energía de los empatas energéticos. Entonces vamos a estar trabajando sobre qué se trata el empata, los diferentes canales de la empatía, también como buen empata y como energía empata, porque no nos enseñan mucho a hacer empatas, vamos a entender de qué se trata, porque todos tenemos empata y cuando abres camino espiritual, cualquiera que sea tu sendero, se abre mucho más este camino psíquico de la empatía, ¿no? Que nos pone a sentir lo que hace el otro y cuando tú dices, ay, es que yo sentía la tristeza del otro, eso es una energía empata, estás siendo empata. Entonces vamos a ir trabajando con esto, está padrísimo, los empatas, los tipos de empata, el vampiro energético, los empatas oscuros como los narcisistas, porque son empatas oscuros, tienen unas capacidades tremendas, y cómo trabajarlo, cómo protegerlo, cómo evolucionarlo, y pues como siempre, sesiones, procesos, laboratorio cósmico el lunes, así que viene jornada larga, bonita y de mucho compartir, y los invito a que ahí en redes me busquen, si estás en San Luis, te veo este fin. Perfecto, maravilloso. Ojalá que ahí estén todos y que tengan una acercamiento con Bernie porque es padrísimo. Yo por mi parte, quien quiera seguir participando, quien quiera entrar al taller de tarot, el curso todavía está abierto. Entonces, quien quiera entrar, este sábado continúo con el taller. Entonces, escríbanme, ahí les dejo el teléfono y quieren entrar al curso, adelante. ¿Sale? Claro, denle, conózcanos en persona para pasar un rato chido. Ah, van a pasar bien, se la van a pasar bien. Bernie, pues te agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles en un programa. Vamos a tener un programa especial con Sí, Candelaria de exacto, astrología el próximo martes. Ahí se los es, encargamos. ¿Vale? es Like, perfecto. sus comentarios. Comentarios, compartan, síganos, like en YouTube, like en Facebook. Acuérdate que también nos puedes ver por Vive Radio. Y pues ahí estamos en todas las redes. Acércate a nosotros. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes aquí en Vive Radio, Vive pero Radio, Vive Radio México. Vive Cuídense Radio México. mucho.